En este vídeo te voy a explicar cómo gestiona un equipo de fútbol profesional una sanción tan importante como la que hemos visto en estos días, en este caso la sanción que acaba de imponer el Real Madrid a dos jugadores, a Tchouaméni y a Valverde. Ya sabes todo lo que ha pasado, esta polémica estos días, con ese enfrentamiento, con esa disputa que han tenido los dos jugadores, y que al final parece ser que si nadie hace o dice nada más, parece que se va a resolver con sanción económica de 500.000 euros a cada uno. Bueno, vamos a explicar de momento, ya sabes que aquí estás en la Academia Toca y Vete, y vamos a hacer un análisis un poco más allá, dejando de lado todo tipo de escudos, de colores y demás. Este tipo de situaciones, hay ocasiones en las que, aparte de haber una sanción económica al jugador o a los jugadores que están involucrados en una disputa como la que han tenido Tchouaméni y Valverde, también se opta por una sanción disciplinaria a nivel deportivo, ¿vale? No solo la parte económica, sino también a nivel deportivo. Lo que sea, da igual, puede ser 2 partidos sin jugar, puede ser una semana una semana entera sin sueldo y sin jugar, o un mes, o bueno, dependiendo de lo que el club considere. ¿Qué es lo que creo? Muchos de vosotros estoy viendo por redes sociales a mucha gente que está diciendo que no le parece bien la sanción, otros que sí, otros que no hay derecho, que qué sanción tan alta económicamente. Yo os voy a decir la visión que veo de todo esto. La sensación que yo tengo, lo primero, es que el Madrid se está jugando la Liga, es decir, sí que está lejos en la clasificación, pero para el partido del domingo contra el Barcelona se está jugando todavía la Liga matemáticamente. Entonces, creo que prescindir de dos jugadores, ¿vale? Como aquí te dejo en la pizarra, como ves, de dos jugadores que van a jugar casi seguro en el centro del campo ese día, como serían Tchouaméni y Valverde, a menos que pase cualquier cosa a nivel físico o alguna historia de estas, son dos jugadores que juegan además en la misma zona del campo, en el centro del campo. Entonces, prescindir de los dos, que teóricamente son dos jugadores titulares, sobre todo desde que ha llegado Arbeloa, prescindir de los dos en un partido contra el Barcelona, que el medio del campo del Barcelona, con Pedri, ya sea que juegue Fermín, ya sea que juegue, no sé si Gavi, podría ser Eric García ahí en el medio, ¿vale? Más, pues bueno, el que esté de media punta en ese momento, que puede ser Dani Olmo y demás, puede ser dar al Barcelona demasiada ventaja, ¿vale? Entonces yo tengo la sensación de que el Madrid, con este movimiento de poner una sanción tan alta económicamente, lanza un mensaje muy claro. Lo primero, que quiere pelear el partido, ¿vale? Porque le importa el partido, porque no mete una sanción disciplinaria de que Tchouaméni y Valverde no viajen este partido. Todo lo contrario, les está salvando de eso. Por lo tanto, eso ya manda un mensaje, ¿vale? Muy claro al equipo contrario, y es: el partido me importa, voy a competir. Luego saldrá lo que tenga que salir, pero el partido me importa, no estoy tirando a la basura, ni estoy ya tirando la liga, ni regalándola. El partido me importa. Entonces, creo que esto ya, al día que estamos hoy, a 2 días de partido, lanza ese mensaje. Y por otro lado, ¿qué provoca esto también? Pues que, lógicamente, de cara al mensaje que un club con la marca personal que tiene el Madrid y con la repercusión a nivel mundial que tiene el Madrid, y después de lo que ha sucedido tan reiteradamente en varios días seguidos con dos jugadores, tú no puedes, me lo invento, ¿vale? Tú no puedes poner una multa muy floja a nivel de dinero. Porque si encima no les sancionas con ningún partido, ni con dejarles sin entrenar, ni cosas de estas, y encima les metes poco dinero o nada, pues eso es como no hacer nada, es como si no hubiera sucedido nada, ¿no? Si no hubiera sucedido nada entre dos jugadores, tú a ninguno de los dos les impones ninguna multa. Pues si a cada jugador le impones de multa 1.500 euros y ya está, y lo dejas pasar, pues te estás dando a entender como que parece que no ha pasado nada. Y sí que ha pasado, y además el Madrid, creo que en este sentido tiene que mostrar una imagen, yo creo, contundente de cara a lo que conlleva enseñar la marca Madrid al mundo. Entonces, creo que el Madrid lo que ha hecho es, en vez de optar por la vía mixta de sancionar económicamente y sancionar deportivamente, se ha guardado la parte de sancionar deportivamente, no sanciona deportivamente, con la idea de lanzar el mensaje de que va a competir el partido del domingo, ¿vale? Y que va, pues, a intentar quemar todas las naves, como se suele decir, o hacer un último intento de poder recortar puntos al Barcelona y llegar a ganar la Liga, aunque esté como esté de difícil o de fácil. Eso, punto número uno. Y lo segundo, claro, si no haces una sanción disciplinaria, lógicamente tienes que hacer un castigo económico muy fuerte. Claro, tú piénsalo también. ¿Qué podría fastidiar más a dos jugadores del perfil de la talla mundial de Tchouaméni y de Valverde? Que les quiten 500.000 euros o no jugar el partido del Barça-Madrid. Pues si les quitas 500.000 euros, lógicamente es una cantidad de dinero grande, solo faltaba, pero para dos jugadores del caché de los millones de euros que ganan Tchouaméni y Valverde, no es algo tan duro como quitarles de jugar el partido contra el Barcelona el domingo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que opta el Madrid a nivel estratégico? Vamos a poner una sanción disciplinaria a nivel económico muy alta,
¿vale? Para que eso sea lo más llamativo ante su propia afición, ante sus propios socios, ante toda la afición del Madrid a nivel mundial por todos los rincones del mundo, ¿vale? Como dando una especie de ejemplo a la sociedad, pero por otra parte, sin embargo, sin renunciar a la parte deportiva de competir el domingo, ¿vale? Si el Madrid hubiese dejado a Valverde y a Tchouaméni sin jugar el domingo, creo que el mensaje que lanzaría el Madrid, lo primero, muy bien, porque estás poniendo una sanción muy drástica a nivel deportivo, pero también estás lanzando el mensaje de que estás tirando la liga, ¿vale? De que estás dejando a dos teóricos titulares, pues bueno, que prefieres sancionarles con un partido que disputar la liga, cuando igual les puedes sancionar un partido pues la temporada que viene o la semana que viene en otro partido o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto creo que es la lectura a la que tenéis que llegar, ¿vale? A la que tenéis que llegar. Sabéis que aquí en la Academia Toca y Vete, si no has hecho ya todavía, por cierto, suscríbete para estar atento y atenta a todos los vídeos que subimos semanalmente. Ya sabes que aquí en la Academia Toca y Vete intentamos, pues que cuando estamos analizando fútbol real, cuando estamos analizando partidos, prepartidos, postpartidos, noticias deportivas, cosas que suceden en el fútbol en el momento real, que ya sabéis que el fútbol es muy instantáneo en todo lo que sucede, parece que el día está tranquilo y de repente una noticia que no había trascendido y de repente trasciende y enciende todo y mueve todo a nivel de redes sociales y de medios. Pues en este caso creo que tenemos que ver un poquito más allá, es lo que hacemos aquí en la Academia, en esta sanción económica que muchos estáis comentando, nos habéis escrito y demás, y estáis hablando por redes sociales, pues que por qué una sanción tan alta y por qué nos meten partidos qué significa esto, qué es lo que está escondido detrás de todas estas decisiones. Bueno, pues aquí en este vídeo hemos tratado de decírtelo, así que tenlo en cuenta porque igual en tu club, cuando estés entrenando, pues en algún momento tienes que hacer algún tipo de valoración de estas, tomar una decisión de este estilo, pues piensa que siempre está por un lado la parte económica, por otro lado la parte deportiva, puede que sea mixto y toques las dos partes, tanto deportiva como económica, también depende un poco la reacción que tengan esos jugadores que están involucrados. En este caso, yo, hasta donde yo estoy ahora mismo grabando este vídeo para vosotras y para vosotros, he visto, os está comentando, yo no lo sé a ciencia cierta, lógicamente, pero se está comentando que ha habido un perdón por parte de los jugadores entre ellos, un perdón a la afición, un perdón a los compañeros, al cuerpo técnico, al club, etcétera, etcétera. Creo que por ahí es por donde empieza siempre todo este tipo de cosas y bueno, tenerlo en cuenta para que sepáis interpretar bien cuando suceden este tipo de cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.